Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Para todos nosotros hago esta lectura en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿No? ¿Qué hace Dios? La providencia de Dios. Veo la providencia divina al permitir Dios que se llevara cautiva a esta israelita a la casa de Naamán, a esta jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El asunto a tratar en esta noche espectacular. Si se humilla, lo sano. Si se humilla, lo sano. Puede tomar asiento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Naamán, general, varón grande, exaltado, gracias a Dios, pero leproso. Recibió un humilde consejo de parte de una humilde servidora, la servidora de su mujer. Y este fue el consejo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si el general atendiera a este humilde consejo de parte de su humilde servidora, llevado por su humilde mujer, y se humillare rogando al profeta de Dios, el profeta lo sanaría de su lepra. Tan solo el general debía seguir aquel camino de humildad. Y debe llamarnos la atención que el consejo que se le da al general no es que le ruegue directamente a Dios, sino que vaya y le ruegue a su embajador.
su representante aquí en la tierra para esa época. ¿Quién? El profeta. Porque él tiene la autoridad y el respaldo de Dios para que sea sano. De modo que al hacer esto, Naamán, al rogarle al profeta de Dios, se estaba humillando ante el Dios que lo había engrandecido, que lo había exaltado. Se estaba humillando ante el Dios que le había dado una victoria impresionante sobre Siria y que lo puso en alta estima. Con ir a rogarle al profeta. Y yo me pregunto, ¿qué exige más humildad? ¿Rogarle a Dios o rogarle a su servidor? Dije que me pregunto, ¿qué exige más humildad? ¿Arrodillarse y pedirle a Dios que lo sane? ¿O ir y rogarle al siervo de Dios que lo sane? ¿Cómo estamos en la humildad? Naamán debía ser humilde y por encima de su rango y posición, creer y obedecer a ese humilde consejo si quería ser sano. Pregunto, ¿a cuántos aconsejó usted hoy lo mismo para que esas personas sean sanas? ¿A cuántos hoy usted le dijo, hombre, ¿por qué no va a la iglesia donde yo me congrego y le ruega a mi pastor para que lo sane? Yo me pregunto, ¿qué necesita más humildad? ¿Arrodillarse y pedirle a Dios o rogarle al hombre de Dios? ¿Cuántos hicieron eso hoy? Usted va a ir hoy a la iglesia y le va a rogar al pastor que lo sane. Mire, para que esa muchacha hubiera dado el consejo que dio, esa muchacha tenía una visión del profeta, una visión celestial. Para esa muchacha, si fuera esta época, el profeta era como un ángel de Dios. Para esa muchacha, si fuera en esta época, el profeta era como el mismo Señor Jesucristo. Y así le digo, su milagro depende de cómo usted me vea. Porque si fuera a pedirle a Dios que lo sanara, ¿para qué Dios pone pastores? ¿Para qué Dios pone apóstoles, evangelistas, maestros y profetas?
¿Sabe por qué los pone a nosotros? Porque Él no tiene boca para hablarnos directamente como quisiera a través de otra persona. Que Dios no tiene manos y Él necesita unas manos o una boca en esta tierra que manifieste su poder. Dios es espíritu. Dios es espíritu, por eso hizo a Jesucristo hombre, para llegar a nosotros y restaurar la relación que perdió el hombre con Dios. Y cuando Jesucristo asciende al cielo, comisionó a sus seguidores para que ellos sean su boca y sus manos, como Él fue en esta tierra, la boca, las manos y la imagen de Dios. Pastor, yo vengo hoy a su merced, porque su merced es el profeta que Dios puso delante de mí en la tierra, mi pastor. Yo vengo como vino Naamán, a clamar por la lepra que hay en mi familia, en mis hijos, la lepra espiritual, las adicciones, mi pastor. Vengo a su merced a clamar que por favor ore por mis hijos, por mis nueras, y ellos serán libres de esa lepra que los está consumiendo. Mi pastor, yo le pido, le ruego, mi pastor, que ore por ellos, porque yo sé lo que usted vale para nosotros, mi pastor. Todo lo que usted ore por nosotros, Dios lo oye y se hará vida en nuestra familia, no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos. A la distancia, donde quiera que estén, mi pastor, usted ora por ellos y ellos alcanzan misericordia. En el nombre de Jesús, mi pastor, por favor. ¿Dónde están los que por su consejo vinieron hoy a Dios? Al venir a mí para ser sanos o libres, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mi pastor, yo me humillo ante su merced. Usted es el ángel, ese ángel que Dios ha puesto en mi vida. Y yo sé que mi familia va a ser transformada. Mis hermanos, mis hermanas. Y hoy trae el Señor, el Espíritu Santo de Dios por medio de mi boca a mi cuñado que necesita levantarse, necesita ser esa cabeza de su hogar, necesita ver su casa transformada. Yo necesito mis hermanos transformados y que honren a mi madre. Necesito ver a mis hermanas transformadas. Mi hermana que honre a mi madre. Que mi madre ya no sienta más miedo por su hija. En el nombre de Jesús. ¿Por cuál hija? Pastor, por mi hermana Ana. En el nombre del Señor Jesús. Mi pastor, se lo ruego. ¿Será que acaso no hay profeta en Florida Blanca, Santander, como para que traiga a personas a este lugar a fin de que Dios las sane y las libere? Lo cierto es que el general se humilló y pidió oración para ser sano. Y fue sano porque creyó al humilde consejo de su humilde servidora que le llevó su humilde esposa. Creyó y obedeció también
al humilde consejo del profeta Eliseo, reforzado por sus humildes criados que lo animaron al ver que tuvo luchas por cómo lo trató el profeta y con lo que le mandó para ser sano. Si no sigue el camino de la humildad, no será sano. Para ser sano, hay que dar pasos de humildad. Para ser sano, hay que dar pasos de humildad producto de la fe. El general, al cual todos le corrían, se enojó. Se enojó porque al llegar, el profeta no corre para él, sino que dejándole esperando en la puerta, Eliseo le envía un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Naamán se fue enojado. Y no callado, sino murmurando. ¿Y sabe qué decía? Ve, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su nombre y tocará el lugar y sanará la lepra. Estaba enojado porque el profeta no hizo lo que él esperaba que hiciera por él para ser sano. Que saliera y en pie, en el nombre del Señor, lo tocara donde estaba enfermo y él quedara limpio de la lepra. Pero como no lo hizo y le mandó a hacer otra cosa, se enojó. Y añade a su murmuración: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que se volvió y se fue enojado. Cuando yo veo la actitud de este hombre, pienso en Jairo, un hombre principal, quien ante la puerta, y cuando digo aquí la puerta, me refiero a Cristo, porque Él dijo que es la puerta, según Juan 10, 7 y versículo 9. Él es la puerta a la que se debe llamar para que se abra y entre y salga de esa dificultad, de esa enfermedad, de esa opresión, de ese tormento. Y el hombre, Jairo, ante la puerta, se postró. Se postró. Como están postradas estas mujeres. Se postró, como están postradas ellas. Y postrado, llamó diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá.
fue humilde, siendo un hombre principal, fue humilde. Y lo hizo como ellas lo han hecho. Lo hizo públicamente. Públicamente. Como ellas lo han hecho. Públicamente. Y el Señor se sintió tocado. Entonces fue con él y resucitó a su hija. Y el general igualmente difiere de la sirofenicia. Los que han leído la Biblia, por allá en Mateo 15, encontrarán la historia de esta mujer que muestra una fe tan humilde. ¿Cuántas veces tuvo que insistir para que Jesús de Nazaret le sanara? No una, sino más, hasta que la sanó. Ella, con mucha dificultad, nos cuenta el evangelista que da con el paradero del Señor, lo ubica y luego, siguiéndole, clama misericordia por su hijo públicamente. Públicamente. Y ella clama por su hija porque no podía traerla con ella. La situación de su hija era tan grave que no podía sacarla. Por eso no tenía a su hija allí con ella. Tuvo que dejarla, atormentada por el demonio o por los demonios. Pero ubica al Señor, clama misericordia por su hija. ¿Y sabe qué hace el Señor? Ponga esto entre comillas, la ignora. Sus discípulos, ¿sabe qué hicieron? Más encima la rechazan. Pero miren lo que hace ella. Persiste y postrada a ojos de todos, pese a que venía humillándose, pese a que venía humillada, y es humillada en el proceso de recibir para su hija la liberación de parte de Jesús. A ella no le importó y se humilló aún más. En vez de enojarse como el general. Por eso, esa humildad, producto de su fe, conllevó para ella una sabiduría tan impresionante, tan especial, que terminó guerreándose de tal manera la liberación de su hija hasta que la alcanzó. Y ustedes han visto dos mujeres clamar, pero hasta ahí les llegó su clamor. Pero ahora están clamando porque me oyeron decirlo. Ahora están clamando porque me oyen decirlo. Y sabe,
acabo de decirle a alguien, usted no es lo que hace, usted realmente es aquello por qué hace lo que hace. No ve lo que usted hace, Dios ve lo que lo motiva a hacer lo que hace. La gente sí ve sus acciones, ellos no ven los motivos por los cuales usted actúa. Y lo que realmente pesa para Dios es los motivos por los cuales usted actúa. Y a veces parece que estamos aquí y nos interesa ser sanos, pero eso es en el corazón también. Ay, Señor, recibe la gloria. A veces como que probamos a ver qué pasa. La sirofenicia no probó. La sirofenicia estaba determinada. Y aunque más humillada, dijo, listo. Si me tengo que humillar, hasta donde tenga que ser, me humillo. Pero yo recibo mi bendición. Y mire que lo curioso es que todos aquí tenemos necesidad, pero solamente 2 están postradas. Y ahorita están pensando, ¿me postro o no me postro? Si su corazón no tiene la fe para postrarse, aunque se postre, Dios no lo verá. Porque Él dirá, está postrado, pero en su corazón sigue sentado. Usted está clamando por lo que está aprendiendo. Tómese un tiempo. Tómese un tiempo. Debemos tomarnos un tiempo. ¿Y sabe qué? Alinear realmente nuestro corazón con nuestras actitudes. Porque el hecho de que yo lo vea aquí no significa que usted esté aquí en verdad. El corazón lo puede tener en otro lugar. Y si está aquí y el corazón lo tiene en otro lugar, no puede contactarse con Dios. Porque el punto de contacto entre usted y Dios es su corazón. Siempre y cuando usted tenga palabra en su corazón. Si no, no hay cómo contactarse con Dios. No hay cómo. No hay cómo. Y la humildad nunca siente pena de humillarse. Grábeselo. Porque a veces queremos todo bajo un perfil bajo. No, tenemos que aprender a ser humildes de verdad. Mientras que Naamán se fue enojado por cómo el profeta lo recibió y con el tratamiento para ser sano. Yo quiero pedir a las hermanas que se sienten un momento. ¿Cuántos están enojados como este general? O si no, tal vez hoy no esté enojado, pero un día de estos se van a enojar como este general. ¿Y saben por qué? Porque su pastor no lo recibe como usted lo espera, ni lo ministra como usted lo imagina, o como a usted le parece que debería hacerlo. ¿Vieron que al general le pareció que había mejores ríos para hacer lo que se le mandó? Él murmura, ¿por qué el Jordán? Y eso lo enojó aún más. Es evidente que ese general tenía problemas de fe. Vivía por vista.
en lugar de vivir por fe. Hablo de aquella fe humilde que cree y acepta lo que la razón humana no asimila. Sin embargo, miren lo que pasa. En la providencia divina, el general contaba con unos criados que, insisto, estoy convencido que Dios se los aparejó sobre todo para esto, como le aparejó la muchacha que lo impulsa hacia el profeta. Esa es la providencia de Dios. Y los criados ahora logran convencerlo, ya que por poco el general se pierde su sanidad. Ahora, ¿cómo anima usted a quienes tienen luchas por cómo opera y habla Dios mediante su pastor a la hora de impartir sanidad y liberación? Yo le digo a las dos hermanas que estuvieron aquí postradas: hermana, le digo algo. Si la sirofenicia hubiera sido ustedes, se habrían sentado y habrían vuelto. Pueden volverse a sentar. Falta. Es impresionante. No hay la disposición a guerrearse la sanidad. No hay la disposición a guerrearse la liberación. ¿Sabe por qué? Porque como no me la dan cuando yo quiero, y como yo lo quiero, y en la forma que yo quiero, entonces no insisto. Y luego ando confundido. Se anda murmurando. Y termina saliendo, al fin de cuentas, lo que hay en el corazón. Si en su corazón está ensayando que Dios la sane, no va a pasar. Usted tiene que estar convencida. Y cuando usted está convencida, se vuelve violenta, valerosa, y no le da pena nada. Nada le da pena. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay quienes se desaniman como los que se desaniman por el hecho de que en el momento que quieren que Dios los bendiga a través de su pastor, no pase como ellos quieren. Hay quienes se ofenden como se ofenden por la misma razón que se desaniman los que se desaniman cuando no reciben lo que quieren del pastor. Y se convierten en abogados de los pobres, por no decir abogados del diablo. Los criados del general no se desanimaron como se desanimó Naamán. Tampoco se ofendieron ni se enojaron como su señor se enojó con Eliseo. Porque es que Naamán fue por sanidad y volvió enojado. Naamán fue por sanidad y volvió enojado. Naamán fue por sanidad y volvió enojado. ¿Y usted cree que Dios, que conoce el corazón, va a secundarle a usted la pereza espiritual cuando usted mismo se la puede guerrear? Mire, los criados
no se solidarizaron con el enojo de su señor. Déjeme decirlo así, con la altivez de su señor, ni con ese impulso rebelde, incrédulo de su señor. Y mucho menos murmuraron acerca del tratamiento profético, ni se unieron a su señor. Sí, tremendo, mi señor. ¿Cómo es que el profeta lo va a mandar a usted al Jordán cuando lo pudo haber enviado a Farfar, que es un río digno de usted, mi general? Porque usted no es cualquiera. Usted venció a Siria, pero él no tenía la conciencia que fue gracias al Dios que ahora lo podía sanar por medio de ¿quién? Del profeta. Y se le olvidó que él fue también un instrumento en las manos de Dios. Se le olvidó que él fue un instrumento en las manos de Dios. Que Siria no fue vencida con un mover extraño. Siria fue vencida a través de las armas que empuñó Naamán y del ejército que él dirigió, porque Dios estaba con él. Y ahora él tenía que creer lo que estaba haciendo a través de Eliseo y hacer lo que Eliseo le dijera, pero no quiso. Se enojó. ¿O no choca cómo inició esta reunión? ¿Qué requiere más humildad? ¿Rogarle a Dios o rogarle a uno de sus siervos? ¿Qué choca más? Mi pastor, que ore por mis hijos, porque yo tengo la fe y la convicción, mi pastor, que si usted ora por mis hijos serán libres de toda lepra, de toda adicción que tenga, mi pastor. Mire, Por y ellas lo favor. están haciendo porque tienen una lucha. Por favor, mi pastor. Ellas lo están haciendo porque tienen una lucha. Y sabe, en esa lucha están venciendo lo que no le pasa a la mayoría de ustedes que siguen sentados y de brazos cruzados y con una necesidad. ¿Y sabe por qué no se atreven? Porque les da miedo que el pastor los devuelva. No quieren sentir eso. No quieren que su humildad sea desafiada. Quieren que su fe sea aprobada. No quieren sentir que son orgullosos, altivos. Eso no lo quieren sentir. Y yo le digo algo, es muy difícil que con un corazón altivo, usted teniendo tanta necesidad, Dios lo ayude. No lo puede ayudar. No lo puede ayudar. Dios no lo va a sanar cuando usted quiera, cuando usted pida la consejería. Dios lo va a sanar es cuando Él lo establezca y usted crea que ese es el tiempo. Mientras tanto no lo va a sanar, no lo va a liberar. Pero si sigue ahí, escondiéndose detrás de los demás, no. Con miedo, no se puede. No se puede. No se puede. Porque el Señor le dijo a un hombre paralítico que no se podía caminar: levántate, toma tu lecho y anda. Donde ese hombre tenga miedo, no se levanta. ¿Cómo me va a decir este Señor que yo me levante si yo soy testigo de cómo llevo 38 años postrado? ¿Cómo me manda a mí a levantarme? Pero él traspasó el miedo, lo venció y dijo: sí, si él me dice que me levante, yo creo que esa orden la puedo obedecer. Y se levantó. ¿Cómo la ve? ¿Usted le está poniendo eso para qué? Pero usted es más chistosa, que le pone el caminador para que se levante. ¿Sí ve cómo somos? ¿Sí ve cómo somos? ¿Sí ve cómo somos? Entonces, usted va a ser sano, pero tómese estas pastillitas. Usted va a ser sano, pero tómese este tratamiento. ¿Qué pasa con nuestra fe?
Estamos en Zapamanga, una vez usted salió de la reunión, yo tenía borrea en la cabeza. Se borrea en la Se cabeza. borrea en la cabeza y yo había gastado plata en droguerías. Nunca ha sido sanado. Es que perdemos la fe en usted, es verdad. Porque como ya nos acostumbramos, es tan real, se acostumbra uno al pastor. Sí, tanto Sí. que a veces se duermen mientras yo enseño. Amén, sí, mi pastor. Se duermen. Mi pastor, ¿y sabe qué pasó? Yo le salí al encuentro a usted y le dije, mi pastor, ore, porque realmente tengo esta enfermedad. Y ya después de haber gastado, porque realmente a mí me alcanzó a tomar el pelo. Y realmente a través de imponerme manos, usted como a los 3 días, yo quedé sano. También de la pierna, usted recuerda que yo estuve enfermo en la pierna. Sí, señor. También envió a su hijo. A Juan David. Sí, también, y me parece que a la pastora Silvia también. Dijo, vaya ore por Alfonso que está enfermo de la pierna. Y eso me vino fue porque una madrugada, yo me acuerdo tanto, mi pastor, que quise salir carrera de allá del tabernáculo, en las intercesiones a las 5 de la mañana, que usted dijo, alguien se está enredando aquí con alguien. Dijo, algo se revolcó anoche con alguien. Yo quise salir en carrera. Cuando usted dijo eso, a los pocos días resulta que yo cambié donde estaba viviendo, que realmente estaba yo enredado, y llegué a una habitación y me vino la enfermedad en la pierna. Y cuando yo decía, ¿sabe qué me decía yo, mi pastor? La palabra nos dice, no toméis, ¿qué? ¿La cena qué? Indignamente. Yo dije, claro. Y de ahí para acá, incluso esa mujer me llegó al apartamento donde yo estaba después de que me trasladé. Le dije, no señora, y me buscó que le abría la piel. Le dije, hágame favor y se me sale aquí, porque ya tengo experiencia que esto me vino por usted. Y ahí para acá, yo dije, no, hay que tener temor a Dios y obedecer. Bien dicho. Y yo también me humillo, mi pastor, ahorita, ante usted, porque es que... Ahorita más tarde, puede Amén. sentarse. Amén. Ahorita más tarde. Imagínese donde. Mire, la fe, cuando mueve a una persona, hace que la persona sea valerosa. Valerosa. Una persona con fe no es orgullosa. No es orgullosa. No es orgullosa. Y se lo demuestro. Pueden sentarse. Le dicen los criados a Eliseo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Sí la ven? Y ella en esa lucha está diciendo, no importa lo que digan. Mire, ¿sabe qué? Es lo que más oro yo, hermana. Y yo creo que usted derrama lágrimas por mí, porque yo las derramo al ver que Dios establece tiempo y ocasión para todo. Pero sigo insistiendo, solamente 2 son las que se postran, los demás están sentados. Ahorita no vengan, puede quedarse sentado. Eso es lo que no queremos oír. ¿Sabe qué es lo que queremos? Lo que no nos pruebe, lo que no nos desafíe, lo que no toque nuestro ego. Eso es lo que queremos. Lo que nos facilite más las cosas, eso es lo que queremos. Por eso preferimos quedarnos ahí sentados a pasar esa incomodidad. Y las personas, cuando son así, entonces no son genuinas. No son genuinas, no son auténticas en la fe. No son auténticas en su diligencia. Porque hay cristianos que son diligentes porque no les gustan que los regañen. No porque su corazón ame la diligencia. Y cualquiera que lo ve dice, uy, qué muchacho tan diligente. Mentira. La diligencia que usted ve en él no la tiene en el corazón.
el corazón lo mueve a ser diligente porque no quiere ser regañado. No porque vea la diligencia como una virtud, como un estilo de vida. En otras palabras le dicen los criados: Señor, si el profeta te hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Porque, Señor, usted es un duro. Ellos ignoraban que fue Dios el que lo ayudó a vencer a los sirios. Entonces, en su ingenuidad, pero a su vez sin saber acerca de la providencia de Dios, le brindan una mano amiga a este gran hombre, a este general, y rematan diciéndole: así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Con más razón debiera hacerle caso y ser humilde, mi Señor, y meterse en el río Jordán para sanarse. ¿Sabe qué hizo él? Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Porque sepa esto, la palabra que sale de un varón de Dios, inspirada por Dios, es como la palabra escrita en la Biblia. Y por haberlo hecho, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sabe? Estos criados honraron la providencia divina al lograr esto en su Señor. Yo creo que en parte para eso habían nacido y cumplieron su propósito en parte al lograr lo que lograron en Naamán. Y sí, hoy la aplicación: muchos quieren que lo sanen sin humillarse. ¿Cierto? Yo aquí oro, dicen. Ya aquí vine, yo aquí oro. Que vengan y me oren. Muchos quieren que los sanen sin humillarse, sin pedirlo. Todo el que sufre de pena necesita liberación. Otros pretenden sanidad a su manera. Así que si no es así, cuestionan, se ofenden, se enojan, se marchan y murmuran. Muchos quieren sanidad, pero no hacer nada que no les parezca razonable para ser sanos. Y todo eso que indica que falta ¿qué? Humildad. Acompáñeme a Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para que alguno de nosotros, estando enfermo de tal manera que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, esa persona debe ser humilde. Si a usted hay que llamarlo para que se congregue, usted no es humilde.